Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Leonardo Vera, economista. Usted señalaba la necesidad que tiene Venezuela de acudir a un financiamiento externo para poder solventar el déficit de divisas que tiene en este momento, dada el mal manejo de las finanzas y además la caída del ingreso petrolero que se da en este momento. Venezuela tiene en este segundo semestre que pagar deuda. Es parte de su criterio y de su práctica común no dejar de honrar estas deudas. Hasta el momento Venezuela nunca ha dejado de pagarlas, sin embargo el mercado le ha cobrado altos intereses por quizá la falta de información clara y específica de lo que son las finanzas de la nación. En estas condiciones, ¿puede Venezuela acudir a un financiamiento externo? ¿Está negada a acudir al Fondo Monetario Internacional? Mira, Venezuela desde el año 2011 está pagando a los acreedores externos, a los tenedores de bonos de PDVSA, a los tenedores de bonos de la República y a los bancos de desarrollo de China, en promedio 16.000 millones de dólares al año. Con precios del petróleo de 80, 90 o 100 dólares el barril, Venezuela podía, con algunas dificultades, cumplir con estos compromisos. La realidad petrolera hoy día es otra. Venezuela no puede cumplir con estos compromisos y para hacerlo está sometiendo al país a una cuota de sacrificio enorme que quizás los policymakers y el mismo país no entiende. Es decir, gran parte de este problema de descalabro de nuestro sector productivo, de escasez de productos de bienes de necesidad, de bienes de primera necesidad, provienen del hecho de que las divisas, las pocas divisas que está generando el país, las está usando o las está destinando hacia un canal hacia donde no debe destinarla. Entonces Venezuela ya de hace varios años, por lo menos 2 años atrás, ha debido sentarse con la comunidad financiera internacional. Me refiero a los tenedores de bonos, me refiero a los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo. Me refiero a los amigos de Venezuela, eso es lo que yo llamo la comunidad financiera internacional, explicar este serio problema que tiene el país y tratar de buscar un mecanismo amigable para reestructurar o reformular el perfil de pagos de nuestra deuda externa. Para el tercer trimestre de este año, Venezuela tiene que hacer una erogación importantísima otra vez de servicio de deuda. 3.000, 4.000 millones de dólares hacia final de año debe pagar Venezuela. Y hacia el 2017 otra vez tiene que voltearse a los mercados financieros y pagar seguramente 10.000 millones de dólares más en pocos meses. ¿A qué se va a someter entonces el país? ¿A qué costo adicional hay que someter el país para hacer este enorme esfuerzo? Entonces, por eso creo que lo más razonable es sentarse de una vez con la comunidad financiera internacional y tratar de buscar un arreglo amigable. Esto no es un default como mucha gente habla, esto es un acuerdo amigable. Un default es una situación a donde el país llega prácticamente en forma obligada y cesa de pagar. No estamos hablando de un default hostil tampoco, es decir, de una situación como la planteada en Argentina años atrás, donde el gobierno no solamente rehusó pagar, sino además se enemistó con la comunidad financiera internacional y eso entonces tuvo consecuencias legales y vamos a decir, acciones en distintas jurisdicciones del mundo contra el gobierno argentino. No necesitamos llegar a esa situación. Entonces, lo que sí necesitamos es obviamente presentarle a la comunidad financiera internacional un programa de reconstrucción económica creíble, bien confeccionado, bien hecho, bien presentado y que definitivamente trate de cambiarle la cara a la economía venezolana. Y la comunidad financiera internacional entenderá la situación difícil que está pasando Venezuela hoy día y tratará de apoyarla de la mejor manera posible. Venezuela ya ha tenido que pagar un alto interés de reestructurar su deuda o tratar de refinanciarse por esta vía. ¿Cuánto podría ser el nivel de intereses que tendría que pagar una Venezuela que no ha cesado en sus pagos, que ha honrado cada uno de sus compromisos, porque hay que decirlo, y ha pagado intereses, ha pagado capital, no ha dejado de pagar y sin embargo tiene un alto nivel de intereses? El último de su última emisión estaba por el orden del 14%, que en dólares es bastante. En la medida en que el país pueda arreglar su situación económica y su situación financiera,
de lo que estuvimos hablando antes fue la situación financiera, en esa misma medida el riesgo de Venezuela irá disminuyendo paulatinamente. Y en esa medida entonces Venezuela podrá volver a salir a los mercados. Desde el año 2011 Venezuela no emite deuda, es decir, los mercados están cerrados para Venezuela. Esa es la realidad. Por lo tanto, tampoco es que haya un gran costo en ir a un proceso de reestructuración. Entonces te decía que si Venezuela logra entonces llegar a un nuevo arreglo y logra cambiarle la cara a su economía, podría salir eventualmente a los mercados y emitir deuda a unas tasas significativamente menores a las que ha venido emitiendo deuda. Es decir, a tasas de un dígito y no a tasas de 2 dígitos de interés, que son las que, vamos a decir, son los cupones con los que salió la deuda venezolana en los últimos años en que Venezuela estuvo emitiendo. Fue uno de los años donde Venezuela tenía un ingreso petrolero bastante alto y con uno de los mayores precios del mercado. Tenía bastantes recursos en ese momento y sin embargo salió a esos niveles. 2 puntos importantes. Acudir al Fondo Monetario Internacional. Venezuela está negada a hacerlo. ¿A qué otra vía de financiamiento puede recurrir? Cuando usted señala a los amigos de Venezuela, estaríamos hablando de China. Ya China nos ha hecho varios préstamos. La mayoría están hechos contra proyectos. ¿Cómo hace Venezuela para obtener liquidez directa, que es lo que necesita? Sí, la ventaja de los créditos o los préstamos que nos puede dar el Fondo Monetario Internacional es que estos son créditos para la balanza de pagos, pueden ser entonces utilizados por el Banco Central para suministrar divisas al mercado cambiario, para cubrir una gran o un espectro muy amplio de necesidades que tiene el país. A diferencia de los créditos que nos da China, son créditos que están marcados para proyectos muy específicos y en algunos casos estos créditos solo vienen para que nosotros compremos productos chinos. Entonces, hay que establecer esa diferencia. Por otro lado, los préstamos chinos son préstamos a 3 años, que son pagaderos con volumen de petróleo, en un diseño que es muy inconveniente para el país, porque es un diseño en donde si al país le caen los precios del petróleo, el país tiene que enviar más volumen para pagar una factura fija. De manera que yo no creo que ese esquema de los préstamos chinos le siga sirviendo a Venezuela. Lo que le sirve a Venezuela hoy día es una línea de crédito barata, económica, con bajas tasas de interés, y el único que está en capacidad en la comunidad financiera internacional de proveerla para ese amplio espectro de necesidades que pudiera tener el país es el Fondo Monetario. Ahora, para cosas más específicas, por ejemplo, habíamos hablado de que UNASUR o los asesores de UNASUR están promoviendo la idea de establecer subsidios directos para desmantelar el control de precios, el sistema de control de precios, que es un subsidio indirecto, por una cosa entonces, una transferencia directa a los ciudadanos. Bueno, hay organismos multilaterales que dan créditos internacionales justamente para cubrir este tipo de necesidades. Hay programas muy bien vistos por la comunidad financiera internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la comunidad, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, programas como Bolsa Familia en Brasil, programas como Oportunidades en México, que han sido muy bien evaluados, son programas de transferencias condicionadas, ¿verdad? Programas sociales que creo yo que cualquier programa de reconstrucción en Venezuela podrían utilizarse y que estos bancos multilaterales internacionales estarían dispuestos a financiar. Entonces, me refiero a evaluar estas opciones que no sé por qué ciegamente no queremos evaluar. El gobierno habla de que no va a entregarle su soberanía al Fondo Monetario Internacional, que ya en otros gobiernos se hizo y se pagaron altos intereses. El Fondo Monetario Internacional ya no es lo que era anteriormente y no tiene las mismas políticas que existieron anteriormente, que quizá confiscaban un poco más lo que eran las riquezas de un país. Está entrampado el gobierno en un tema político. Usted señala otros tipos de financiamiento a los que pudiese acudir. Ahora yo le pregunto, ¿el subsidio directo a la población va en bolívares? Si el gobierno nacional decidiese hacer una unificación del tipo de cambio, probablemente el ingreso en bolívares sería mucho mayor de lo que es nuestro prácticamente único ingreso de divisas, que es la industria petrolera, que además de tener una relación disfuncional en lo que es su enterar los recursos al Banco Central de Venezuela, también los entera a un nivel muy por debajo de lo que es la realidad de la moneda. Sí, mira, la unificación cambiaria sin duda tiene unos beneficios fiscales, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones sobre las cuales no voy a elaborar mucho aquí, ¿no? Pero aún así,
Venezuela necesita asistencia, necesita recursos externos, necesita alivio de deuda, ya lo dije, y necesitamos financiamiento. Parte de ese financiamiento puede ser para programas sociales. Los organismos multilaterales lo hacen hoy día, es decir, eso es algo factible. Ahora, sobre el tema de si el Fondo Monetario, el Banco Mundial o el Banco Interamericano, si son o no agencias de... mira, yo creo que eso es un tema, eso es un bloqueo ideológico. En realidad, esas son agencias creadas justamente para tratar de apoyar a países como Venezuela cuando tienen problemas similares a los que tiene Venezuela. Por algo Venezuela es miembro de estos organismos multilaterales. Si tenemos esa facilidad ahí, tenemos que ser pragmáticos en este sentido, vamos a usarla y vamos a usarla inteligentemente. Yo creo que el tema de qué puede exigir a cambio la comunidad financiera internacional como contraparte de estos préstamos es algo que puede negociarse siempre y cuando Venezuela tenga un buen programa de reconstrucción económica nacional y siempre y cuando tenga buenos negociadores en esa mesa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar el bloqueo ideológico a un lado, ser pragmático y en este caso no tenerle temor al cambio. Yo creo que no estamos viviendo el año 89, no estamos finales de los años 80, estamos viviendo una década muy distinta, un contexto muy distinto y sobre ese contexto es que creo que hay que sacar las conclusiones que hay que sacar. Bueno, le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globo Visión.